que sí, Miriana, muchísimas gracias. Bueno, yo me encuentro con María Alesia Brands, quien es además la persona que el día de hoy nos va a guiar en este camino del ayuno intermitente, que tiene muchos mitos, tantas verdades, entre comillas, y por supuesto hoy las vamos a aclarar acá en Portadas al Día. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, Jordan, muchísimas gracias. Estoy demasiado contenta de estar aquí después, aparte de tanto tiempo. Bueno, cuéntame un poco qué es el ayuno intermitente como tal. Ok, sí. El ayuno intermitente es un protocolo de alimentación, ok, en donde uno pasa horas o fases en el día sin comer absolutamente nada, ok. Puede ser solamente el agua y ya. Y las otras horas uno come sus comidas. Entonces, hay un ayuno que puede ser de 24 horas, de 48 horas. Hay el de 16-8, que es el más como que común y el que está más de moda. Está el 14-10 y el 12-12. ¿Ok? Que es, bueno, que ayunas tus 12 horas y comes en la ventana de las otras 12. Bueno, justamente ¿Sí? estábamos hablando que quizás el ayuno intermitente se ha convertido en una moda y a veces esto puede ser un poco delicado porque hay personas que no aplican para el ayuno intermitente. Totalmente. Ok, entonces esas personas específicamente son simplemente las que no se acoplan o sienten que necesitan comer más veces al día, ok, las que sufren de, por ejemplo, más ansiedad, más hambre, que sí pueden comer, o sea, que sí tienen el tiempo además de comer sus 5 veces al día, porque el ayuno es simplemente un protocolo, no es una dieta, ¿ok? O sea, una dieta es lo que se estructura en la ventana de cuando puedes consumir los alimentos. Ok, eso es súper valioso e importante que lo porque no es aclaremos. suficiente, porque no es suficiente hacer fasting, no es suficiente pasar las 12 horas, las 14 horas sin comer, sino qué comes en la ventana de cuando puedes consumir, porque si tú rompes tu ayuno con pizza, con pasta, con dulces, con azúcar, etcétera, no estamos haciendo nada, porque los picos de insulina, los picos de azúcar se van a desequilibrar todos y entonces todo lo que lograste, ¿ok? Con el tema de no comer, se va a desbaratar con el tema de la calidad de los alimentos que comas en la ventana. Muy bien. Eso es importante. Estábamos también tocando un tema que se ha hecho mucho en la tendencia quizás de días sin comer. ¿Cuál es la diferencia quizás de este ayuno intermitente por ventanas a días y cuánto es el máximo de días que puede estar una persona sin comer? Sí, porque eso es bastante delicado. Bastante fuerte. Fíjense, las personas que generalmente hacen un ayuno de un día, 2 días, 3 días, no lo hacen por tema de dieta, de bajar grasa, de bajar peso, etcétera, sino lo hacen por tema de salud, de religión, de cultura, ¿ok? Y como un reto para ellos mismos a nivel mental, espiritual, tal. Entonces, claro, yo a la población en general no les recomiendo que tienen que ayunar un día, 2 días, 3. Pueden, la mayoría de la gente ayuna, los que son muy extremos, hasta 3 días, 4 días, pero eso no es recomendable porque ya ahí pasa de ser beneficioso para la salud a ya llegar a un extremo. Y ningún extremo es bueno. Ni en comer demasiado, ni en no comer absolutamente nada. Entonces, para agarrar los beneficios del ayuno intermitente, no es necesario, pasar un día entero sin comer, no es necesario ni siquiera el 16-8 para todo el mundo. Con pasar 14 horas sin comer y después las 10 horas con la ventana es suficiente. Y hasta las 12-12, o sea, de que tú cenes a las 8 de la noche y desayunes el día siguiente a las 8 de la mañana, eso ya va a aportar los beneficios del ayuno. Imagínate. Entonces, no hace falta tampoco el ayuno extremo. ¿Qué es lo que pasa? Que con el ayuno tienes menos chance de comer en el día, porque lo que tienes es para comer 2, 3 comidas en el día, en vez de 5. Entonces, las calorías que ingieres en el día van a ser mucho menos. Bueno, si es que no te comes una pizza, si no chicharrón. lo rompes de la manera incorrecta. Bueno. Exacto, si no lo rompes de la manera incorrecta, la tendencia general es que las personas van a consumir mucho menos calorías totales en el día y por eso es que ven la bajada en grasa, la bajada en peso, y por eso es que ven que su composición corporal se mejora, Pero hay muchos estudios que alegan que el fasting lo que hace, por supuesto, es que te regula tus niveles de azúcar en sangre, de insulina en sangre, te disminuye los niveles de colesterol, triglicéridos, todo eso, pero eso también se consigue con una dieta en donde tú consumas menos calorías de las que gastas en el día, Claro. Porque al final es matemática. De hecho, justamente te lo comentaba porque vi un documental de este actor Chris Hemsworth, el de Thor. El de Thor, Y justamente en medio del estudio ponía como su
su cuerpo al extremo, al límite. Sí. Y en el límite determinaban que después de ciertos días, sin ingerir ningún tipo de alimentos, el cuerpo comenzaba a consumir ciertas células zombies que tenemos nosotros en nuestro organismo, que son las que terminan generando las enfermedades como el cáncer, como el Alzheimer, como, bueno, muchas enfermedades degenerativas. Sí. ¿Qué tan cierto es esto? ¿O estamos hablando de que literalmente era show para televisión? Vamos a aclarar, vamos a aclarar esto de una vez. Sí. Sí. Primero, eso es bastante show, ¿ok? Y hay que tener mucho cuidado con los documentales que vemos, porque muchos son exagerados y llevados al extremo y solo viendo unos estudios y no viendo la otra cara. Correcto. Entonces no los mezclan, sino mira, no, vámonos a este extremo, que esto vende, que esto claro, vamos a... 3 días sin comer y tienes que seguir entrenando y viviendo tu vida. Exacto. Y luego cazas el pescado. Ese es el documental. Exacto. Y lo que él explica ahí es el proceso, se llama autofagia, en donde el cuerpo se regenera celularmente completo y los materiales de desecho del cuerpo se expulsan. Pero eso tú lo puedes hacer con un fasting de 16-8, no es necesario de los 3 días, 10, no es necesario. Pero entonces eso no vende, pues. Claro, porque, exacto. Porque mientras más extremo, más vende. Es ¿okay? correcto, Entonces es más eso también atractivo. influye. Muy Sí, bien. entonces fíjense, yo les recomiendo a los hombres que tienen el ambiente hormonal de ellos específico, que sí pueden hacer y les funciona muy bien, hacer por un periodo de tiempo el de 16-8. 16 horas sin comer con una ventana de 8 horas de comida, en donde pueden o almorzar, la merienda de la tarde y cenan, o desayunan, la merienda de la mañana y el almuerzo, ¿ok? En las mujeres, por el tema hormonal, ¿ok? Porque en nosotras, si hacemos fasting demasiado tiempo, se empieza a elevar la hormona del estrés, que es el cortisol. Entonces, las mujeres, cuando están estresadas, empezamos a acumular más grasa, nos da más hambre, nos da más ansiedad. Entonces, hay que proteger eso. Se ponen de mal humor. Se ponen de mal humor, bueno, tú sabes. Saludo a mi esposa, que cuando tiene hambre se pone de mal humor. Bueno, creo que todos lo vivimos. Definitivamente todos queremos comer y disfrutamos comer. Sí. Pero hay que tener un norte y hay que tener también una persona que te pueda guiar en medio de eso. Así que muchísimas gracias, Así María, por es. acompañarnos hoy. Quiero Bueno, que le des a un la mensaje orden, 100%. a toda Venezuela y a Latinoamérica. Bueno, qué honor. Fíjense, lo más importante en la alimentación y en la nutrición es no caer en los extremos. Ningún extremo es bueno y lo mejor es que siempre se asesoren con un profesional para que los guíe de manera personalizada para sus metas. Así que muchísimas gracias. Yo voy a asumir el reto de 3 días sin comer. No, mentira. Bueno, ya te quiero ver, ¿verdad? Despierta cantando, despierta bailando.